Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hace más de un mes creo que empecé a hacer esta prédica para hoy domingo, pero repentinamente el Señor me la cambió. Ustedes saben que el Señor hace cosas maravillosas y en este caso una vez más lo hizo y les voy a ir contando. Por favor, si me acompañan al libro de Amós 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Este es el título de este compartir. Y además quisiera que también me acompañen a Santiago 5:16b, que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y dice en el 17: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, igual que nosotros, que las tuyas y que las mías. Y dice que oró fervientemente Elías para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Para los que no conocen la historia, hoy voy a hacer un pequeño resumen para que puedan entender. En esa época, Israel estaba dividida en dos: Judá e Israel. Y dice que Acab, rey de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Dios, sirviendo a otros ídolos, cosa que provocaron la ira de Dios. Dios es un Dios celoso, amoroso pero celoso, y Él no comparte con nadie. Y por eso Dios envió a través del profeta Elías que le diga a Acab que no habría lluvia durante todo este tiempo en los próximos años, hasta que él vuelva a decirle. También le dice que se esconda, y además les da instrucciones precisas de lo que tenía que hacer. Y esta historia de verdad que es bien alentadora, porque podemos ver que el Señor cuida y sustenta a Elías en todo momento. Durante estos, evidentemente, si no llueve, se parece en los tiempos que nos ha tocado vivir, que no está lloviendo en el centro y selva del país. Durante este tiempo de sequía, también vemos que Elías ora y sigue buscando a Dios, evidentemente, pero ora para que Dios le devuelva la vida al hijo de una viuda que lo había alimentado. En el peor momento, cuando yo no le quedaba absolutamente nada para compartir para ella y su hijo, ella se sacrificó y le dio de comer a Elías. Y después, bueno, ellos comieron y nunca le faltó alimento. Y no había alimento, como les estaba diciendo, y suceden muchas cosas más. Pasados estos 3 años y medio, Dios vuelve a buscar a Elías y le dice que vaya en busca de Acab, porque iba a hacer llover otra vez. Y Elías, pasaron muchas cosas, pero Elías lo empieza a buscar otra vez. Y dice que al verlo, le dice que se congregue en el monte Carmelo y que lleve a todo Israel, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. O sea, profetas que pedían a unos dioses. Y dice que cuando todos estuvieron reunidos, Elías les preguntó que hasta cuándo, porque era también el pueblo de Israel, ¿no? Él era de Judá e Israel, pero Israel no hacía las cosas como Dios quería. En una época Judá tampoco, pero esto era para Israel. Y cuando estuvieran todos reunidos, dice, los exhorta para que se decidan si van a seguir a Dios o van a seguir a los Baales, el Dios de los cananeos. Además, les da estas instrucciones, les dice que lleve 2 bueyes, uno para ellos y otro para Elías. El buey que ellos escogieran, lo pusieran sobre la peña, pero no pusieran fuego debajo de ella. Y que él tampoco pondría fuego debajo de su buey y de la leña que iba a poner. Y también les empieza a decir, bueno, ahora que ya estamos preparados ustedes y yo, empiecen a invocar a sus dioses. Y dice que empieza a saltar, a brincar, todos tratando de llamar la atención a su Dios, pero por supuesto, nosotros sabemos que hay un solo Dios, un verdadero Dios, y no es
no son los dioses de ellos. Y que él invocaría a su Dios. Y que les dice, y quienes respondieran por medio de fuego, ese sería el verdadero Dios. Y como les dije, invocaron y nada, para que llamaran su atención, pero por supuesto Baal no hizo nada porque no existe, absolutamente, y no les respondió. Evidentemente, para nosotros no es una sorpresa que Baal no haya respondido, porque sabemos que son dioses hechos de madera y que no son de verdad. Pues nosotros sabemos además que solo hay un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra y nos dio a nosotros, y que ese es Jesucristo. Los dioses de ellos son lo que hacen todas las religiones, la mayoría de las religiones, son como dice en el Salmo 135, versículo 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen también. Todas estas personas que invocan a otros dioses, a sus santitos y qué sé yo, les va a ir mal y igualitos son que esos profetas, ¿no? Cualquiera que confíe en ellos se van a dar cuenta que no pasa nada. Por eso que aunque hiciéramos cosas, no va a pasar nada. Y me acuerdo clarito en una época de mi vida, yo también le pedía a un santo. Me habían dicho que San Judas Tadeo era muy milagroso y que lo tenía que buscar todos los 28 de cada mes. Y me acuerdo que me fui con Salvador de viaje un mes, Argentina, y bueno, como era un país latino, empecé a llamar a todas las iglesias, ¿dónde está San Judas? Que tengo que ir, porque tengo que ir, porque si dejo de orar, si dejo de rezarle, no le prendo su velita, no me va a hacer caso. Me acuerdo que fui a una iglesia y estaba desesperada, pero ya no me acuerdo mucho. Creo que ni siquiera los argentinos, no sé, después el Che nos dirá si cuando no era creyente ha conocido algún San Judas Tadeo. En cambio, cuando Elías terminó de arreglar el altar de Dios para ofrecerse el holocausto, le dijo, por favor, si me acompañan a Primera de Reyes 18:36b. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Elías deja claro que lo que iba a ver no lo hacía él, sino lo hacía Dios, el único Dios verdadero. Continuemos en el versículo 37 y le dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, las leñas, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque Elías había puesto agua, porque sabía él a quién oraba. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y en el 42b dice, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Evidentemente todos sabemos que cuando uno se pone entre las rodillas es porque está orando y eso es lo que Elías se puso a hacer en ese momento. Acto seguido, en el versículo 43, le dijo Elías a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo gran lluvia. Como podemos ver, una vez más, el Señor delante de todos los presentes
respondió las oraciones del profeta Elías, su hijo y siervo de Dios, porque él también era un hijo de Dios. Y también les voy a dar un testimonio. Hace años, pero varios años, cuando recién me había convertido, yo buscaba bastante a mis amigas del colegio y quería compartirles y hablarles de ese Dios que yo había conocido, porque yo había estado en un colegio de monjas y a nosotros nos habían enseñado a pedirle a la Virgen, a la Madre de Jesús, y tenían a un Cristo en el altar chiquitito, un crucifijo. O sea, Jesús no valía para nada. Entonces yo quería contarles esta cosa maravillosa que había descubierto. Y en una de las oportunidades salí con 2 de ellas. Me acuerdo que me fueron a recoger, pero no me acuerdo para nada cuál era el plan. La cosa es que tuvimos que pasar por la casa de una de ellas, la que manejaba. Llamó a la chica que trabajaba en su casa y le pidió algo. Entonces llegamos y la chica no había bajado. Nos estacionamos cara a la pared, ¿no? O sea, no podíamos arrancar y salir de frente. Y Nora, la amiga que estaba manejando, seguía insistiendo para que bajen y que le traigan porque teníamos que salir. Y como hacía mucho calor, yo bajé la ventana. La ventana era transparente, o sea, no es que en lunas oscuras ni nada, y yo tengo pelo oscuro. Y igual estaba a la mitad. A la mitad, o sea, la mitad tenía aire y la otra mitad no. Y era totalmente, como les digo, que me podían ver. O sea, no había forma que alguien que pasara no me viera. De pronto, vi 2 hombres que estaban parados a cada lado del carro con piedras en las manos. O sea, nosotros acá en el medio, un hombre acá, otro hombre acá, pero mirando a mis 2 amigas que estaban delante mío y yo estaba atrás. Y empezaron a tirar piedras a estas ventanas de mis amigas y las tiraban, tenían un montón de piedras. En ese mismo instante que yo veía lo que estaba sucediendo, yo era partícipe de lo que estaba pasando, me puse a orar en voz alta. ¿Qué creen que pasó? Instantáneamente fue como una cosa así que ustedes no se pueden imaginar. Los hombres se quedaron congelados con las piedras así en las manos y empezaron a retroceder así. O sea, el carro estaba ahí parado, uno se iba para allá y el otro se iba para allá y empezaron a irse más y más y más atrás. Los 2 se pusieron en la misma fila y partieron hacia el fondo. Esto fue tan increíble que hasta yo misma no lo podía creer. De verdad estaba temblando de nervios y por supuesto que les empecé a decir, ustedes han visto lo que Dios acaba de hacer. No me acuerdo ni lo que le dije, pero sí me acuerdo que estaba súper acelerada. Si ya normalmente soy acelerada, imagínense. Estaba así, miren lo que Dios acaba de hacer, ese es el Dios del que yo les hablo. Y las empezaba a presionar. El Señor no ha permitido que las agarren a ustedes. Y como les digo, la ventana estaba abierta, no había necesidad de que tiraran una piedra. O sea, ellos podían haber venido por mi lado, me hubieran cogido de los pelos y simplemente nos hubieran sacado, nos hubieran robado o nos hubieran raptado. Yo no sé. Yo no sé por qué no lo hicieron. El Señor me hizo invisible. Fue una cosa de verdad impresionante. Hasta ahora, cuando pienso, digo, Dios mío, qué tal milagro que nos hiciste. Él no permitió que esos delincuentes nos hagan nada. Y de verdad, yo no sé qué vieron, pero sí sé que ellos vieron algo. Y algo que no fue una simple tontería o no que escucharon que yo oraba, porque yo puedo orar fuerte, que lo hice. Y ellos al revés, cuando yo empecé a orar, ellos han debido darse cuenta que yo estaba atrás con la luna a la mitad y me han podido chapar en ese momento y ellos nos hubieran cogido. Pero no, salieron huyendo. Si me acompañan a Salmo 34, mis amigas se quedaron mudas, de verdad que no hablaron, yo no las dejé hablar además. No paré de hablar, y les empecé a hablar, aproveché que estaban así nerviosas y no me callé.
Dice en Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, amén, hermanos. Ahí estuvo el Señor para defenderme y también a estas amigas, pero lo hace por amor a nosotros, sus hijos. Eso lo tenemos que tener claro. Él es bueno con todos porque quiere que el impío se arrepienta y que se convierta en un hijo. Ese es el anhelo de su corazón. Y hace este tipo de cosas, lo hizo para salvarme, pero también para que ellas vean su gloria y se conviertan. Pero tristemente se quedaron mudas, como les dije, y asustadas. No hicieron ningún comentario, acabó ahí, no sé a dónde fuimos, nada de eso se quedó en mi disco duro. Hasta el día de hoy no me acuerdo, he vuelto a ver a una de ellas, pero no hemos hablado del tema. Nos saludamos por los cumpleaños que normalmente hacemos, ¿no? Pero ahí quedó la cosa. Algún día la veré, no sé. Prefiero que venga el Señor y le preguntaré qué fue lo que pasó. Y otro ejemplo dice que Ezequías, rey de Judá, hizo también lo recto ante los ojos de Dios. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Y puso su esperanza en el Señor. Y a pesar, hermanos, que este hombre era recto, no estuvo libre de ser probado por Dios. Y esto es bien importante porque a veces pensamos, ay, a los cristianos no les pasa nada, o nosotros nos molestamos con el Señor y decimos, Dios mío, ¿por qué me estás haciendo pasar esto? Si yo te doy esto, si yo te doy lo otro, si yo soy buenita, si yo esto, miles de pretextos. Él tampoco estuvo libre de ser probado. Dice también que en esa época que Sennacherib, rey de los asirios, invadió Judá con la intención de conquistarla. Y me hace acordar lo que dijo el justo Job cuando estaba. ¿Se acuerdan de Job? Que le dicen el hombre, ya no me acuerdo cómo lo llaman en el mundo todos, pero bueno, él la pasó mal. Creo que si no lo saben, lean el libro de Job, porque a todos nos vamos a pasar momentos difíciles. Y él dijo, si me acompañan para recordar, para los que no saben, y su esposa le dijo lo mismo, era tan correcto que su esposa tendría cólera por lo que estaban pasando y le dijo en Job 2:9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar una cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? Le contesta, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Hermanos, Dios nos ama y tenemos que estar claros que cuando vengan los tiempos malos, igual démosle la gloria a Dios porque es para algo que Él está preparando. Yo creo que voy aprendiendo un poquito más cada vez, pero igual cuesta y duele. Dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Regresemos al tema de Ezequías. Dice que al darse cuenta de las intenciones que tenía el rey Sennacherib, lo primero que hizo fue a tener consejo con los principales y ancianos de la iglesia. Y juntos dice que tomaron buenas decisiones para resguardar al pueblo. Siempre los líderes están tratando de guardar a su pueblo y reuniéndose para poder ver qué se puede hacer en los momentos malos. Y dice que toman buenas decisiones para resguardar, como les estaba diciendo, el pueblo. Y que el rey habló al pueblo diciendo que se esfuercen, que tengan ánimo y que no tengan temor del enemigo. ¿Por qué le dice eso? Le dice y les hace acordar, y a veces tenemos que hacerlas acordar, porque Dios estaba allí para ayudarlos y pelear sus batallas, como acabamos de ver lo que Dios hizo en esa batalla que se estaba levantando contra mí, contra su hija. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y también, si siguen leyendo, pasaron muchísimas cosas más que también les pido sobre todo los que no leen, porque los otros ya lo saben, que lean todo lo que pasó.
Y en Segunda de Reyes 21 dice, y en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías y dijo a Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Debe haber estado devastado y se dio cuenta que el único que lo podía ayudar en ese momento era el Señor. Como nosotros tenemos que saber. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová el Señor, así dice Jehová el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Él ve, Él sabe todo de nosotros, hasta nuestras intenciones. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y le dijo que ordenara su casa porque iba a morir ya. No sabemos si un día, 2, 3, un mes. Pero le dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y si seguimos leyendo, Ezequías le pide una señal para tener la certeza que sí le iba a cumplir la palabra. ¿Les parece conocidas? A veces nos pasa. Señor, pero ¿cómo sé que me vas a hacer esto? Y a mí me pasa a menudo. Y como siempre, tanto Ezequías como yo, por lo menos, muchas veces me entra la incredulidad y empiezo, Dios mío, a pensar, a meditar. Te digo, lo harás, Señor, es lo que tú quieres. Y en el momento que estaba preparando esta palabra, estaba pasando, yo creo que todos, y hago este paréntesis, porque yo creo que todos estamos pasando por momentos difíciles. Yo sé que el Señor me está zarandeando de una manera como nunca antes había visto, pero en una de estas zarandeadas que me estaba pasando algo que me tenía con mucho temor. Tenía ganas de llorar, no hace mucho, les estoy hablando de hace poco. Llorar, gritar, pataletear, de todo. Decía, Señor, ya ven, todo el tiempo, Señor, ven. Y le pedía, Señor, por favor, te ruego que me ayudes. Pero ya ni siquiera podía pedirle que me dé una señal como lo hizo Ezequías, porque ya no había tiempo, era la cosa de, ya. Me estaban pidiendo una coima. No voy a contar mucho, pero quiero que sepan y quiero reconocer delante de ustedes que en un momento estuve tentada de hacerlo. Era lo único que podía hacer. En mi mente, ya pues, si no lo hago, frito pescadito. Pero ahí en el medio del llanto, así como lloró Ezequías, yo también me puse a llorar y le dije, Señor, no permitas que peque. Lo único que te pido es que no quiero hacer nada que sea desagradable a ti. Y le decía, Señor, por favor, dame una salida para poder agradarte, hacer lo que tú quieres que tus hijos hagamos. Una chica, bueno, una señora, ya no es una chica, sabía de esto que me estaba pasando. Y el Señor me mostró que debía llamarla. La llamé y llorando le conté que yo era cristiana, que me estaban pidiendo coima y que iba contra todos mis principios y valores y todo lo que Dios decía en su palabra y las cosas que Él abominaba. Pero también le contó que tenía miedo de no darle porque me podía haber encontrado. Ustedes saben ahora, y pensaba y decía, ay, van a contratar a un sicario, de repente vienen y le pagan al sicario. Y de verdad que yo decía, por último, bueno, si me matan por no haber pecado, ya, ¿qué importa?
pero tenía pánico de mis hijos, de mis nietos, de los que viven acá. Decía, van a venir, ellos paran en la calle, en las clases. Y le contaba todo esto, ¿no? Y le decía, no sé qué hacer. Y me respondió muy segura y me dijo, dame el nombre de la persona. Y como comprenderán, está tan atacada de miedo que le dije, no te lo voy a dar. No te voy a dar el nombre de esta persona porque obviamente si le doy el nombre le van a decir tal, 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 le van a llamar y lo van a esto. Le digo, no lo voy a hacer, tengo demasiado miedo. Pero ella me dijo, ok, no hay problemas, y me empezó a dar instrucciones de lo que tenía que hacer. Hice todo lo que ella me dijo, absolutamente todo. Y gracias a Dios, el extorsionador desapareció. Y nunca más se comunicó conmigo. De verdad que el Señor fue fiel. Una vez más, así como me guardó de estos delincuentes que tiraban piedras al carro y no nos raptaron, ahora me libró de pecar contra Él. Una vez más Él oyó mi clamor y me hizo el milagro. Yo no sé si ustedes creen, pero para mí fue un milagro impresionante. Dios sabía que yo no lo podía lograr sola y que tenía pánico, pero puse mi confianza en Él y me libró. Y así como esto, hermanos, hay muchas razones por las cuales los creyentes, nosotros por lo menos, los que estamos acá, los que estamos escuchando la palabra, tenemos que orar. Tenemos que orar mucho, porque Dios, no solamente para pedirle cosas a Dios que nos salve, sí, también, pero tenemos que orar porque a Dios le gusta tener comunión con nosotros que somos sus hijos, como a nosotros los padres nos gusta que nuestros hijos nos llamen, se preocupen de nosotros y nos digan ¿cómo estás? Igual Él. O decirle, sí, te amo y no me aparezco hasta la próxima semana, dentro de un mes. Mientras nos juntamos, a Dios lo buscamos, estamos teniendo una relación permanente y vamos a saber las cosas que Él quiere. Vamos a conocerlo, es la única forma. Cuando uno conoce a alguien, la única forma, o sea, cuando te presentan a alguien, la única forma de conocerla es teniendo conversaciones, viéndose, ella te cuenta o él te cuenta y empiezan a tener una relación. Tiene que haber algo que une a las personas, o sea, dos personas no se van a conocer por más sentadas que estén la una a la otra. También es importante que sea con fe cada vez que nos acerquemos al Señor. Por favor, si me acompañan a Mateo 21, 22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y también dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cuántas veces estamos dudando? Porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No nos va a escuchar, y si nos va a escuchar va a decir no es la forma, como cuando escucho que mis hijos le hablan mal a sus hijos, pero les habla mal, no es la forma de hablar. Igual, el Señor nos dice, no te voy a responder porque no estás haciéndolo como corresponde. Y les voy a contar algo que pasó hace 8 años y medio y varias de las personas que están acá se van a acordar. Éramos 8 hermanos que habíamos viajado a Australia. Porque nuestro hermano Ronnie Barrantes, el hermano de nuestra anciana Mariela Barrantes, nos había invitado a que fuéramos. Cuando ya estábamos allá, a donde estaban ellos, fuimos a la iglesia de Ronnie, hicimos muchas cosas y aprovechamos, evidentemente, conocer otras ciudades. Y donde íbamos, porque es grande Australia,
alquilábamos una camioneta para poder entrar los 8, poder movilizarnos con las maletas, las mochilas que llevábamos y todo. Yo era la choferesa. No era tan fácil manejar. Tú dices, bueno, ¿qué tanto? Porque se maneja con el timón al lado derecho. Y las instrucciones son bien así, tienes que hacer así, haces así, dejas pasar cuando estés a el avión, no me acuerdo. Pero gracias a Dios fui adaptándome. Entre las ciudades que visitamos estaba Tasmania. ¿Les suena el nombre de Tasmania? Sí, ¿no? Además de ser una ciudad de allá australiana, también es un animal feo y aterrador. Su símbolo es de un demonio. Y también se hizo popular en el año 2011 cuando reapareciera nuevamente en el show de Looney Tunes como un dibujo animado. Igual es horrible el dibujo animado, igual que el mismo animal. Uno de los lugares turísticos e importantes de conocer en la zona es el Puerto Arturo. Es una ciudad que se encuentra aproximadamente a 97 kilómetros al sureste de la capital del estado de Hobart, donde quedaba nuestro hotel. O sea, bien lejos, como comprenderán, y manejando al revés. Puerto Arturo forma parte de los sitios de los convictos de Australia y hoy en día es parte del patrimonio de la humanidad. Originalmente fue construido dentro del Imperio Británico durante los siglos XVIII y XIX en las fértiles franjas costeras de Australia. Lugar donde hay una cárcel recontra lúgubre, donde nos enteramos que metían a presos por cualquier delito que hubieran cometido, no importaba. Incluso estábamos tan impactados que nos aterramos de saber que había habido, en esas épocas, ya no he leído mucho la historia, pero que en esas épocas que había hambre y los niños tenían hambre y robaban pan. Y cuando los atrapaban, los llevaban hasta allá, los separaban de sus padres y los metían presos con diferente tipo de delincuentes. Eso nos impactó un montón. Y de verdad que pienso cómo han cambiado los tiempos. Ahora matan, hacen y como no dicen algo, lo sueltan a las horas. Ya no es como antes. Y en esa época las personas se portaban bien. Porque claro, vivían asustados. Y ustedes se preguntarán por qué les cuento esto. Se los cuento para que entiendan que durante los 97 kilómetros de recorrido pasamos por zonas espantosas, donde los bosques estaban quemados. Ya a partir de ahí nos enteramos que siempre hay sequías en Australia y que se queman los bosques y todo. Las pistas estaban rotas y negras por el fuego. Eso nos hizo sentir un poco incómodas porque sabíamos que por ahí estaba el demonio de Tasmania. ¿Y el ruido que hace? ¿Se imaginan en la noche el terror, el carro, la camioneta? Ya, está bien, hermano, gracias. Ya no queremos seguir escuchando, pero de verdad que era horrible. Pero por otro lado estábamos contentos, felices porque íbamos alabando al Señor. Llegamos a Puerto Arturo y empezamos el recorrido por todas las celdas, como les estaba diciendo. Y al salir, después de escuchar todas estas cosas horrorosas, nos sentimos bien afectadas y nos pusimos a comentar los horrores que habían acontecido en ese lugar. Todos hablábamos, estaba Rocío, la hermana que no ha venido. Ustedes saben que ella habla y no para, y no nos dejaba hablar, pero ella, y bueno, todos nos peleábamos por hablar, queríamos hablar, estábamos asustados. Y salimos de este recorrido, ya estaba oscureciendo, ya estaba bien, ya se estaba oscureciendo bien feo. Y teníamos que regresar por los mismos lugares, estos lugares tétricos, y nos estábamos quedando sin gasolina. Tendríamos que parar en el grifo apenas lo encontráramos. Después de un rato encontramos uno. Para esto no parábamos de hablar y al llegar al grifo el grifero se acercó a la hermana que estaba a mi costado como copiloto y le preguntó qué tipo de combustible usaba la camioneta y yo seguía hablando con las de atrás. Como ella estaba manejando, aprovechaba, volteaba, qué sé yo, no sé nada. Ella le dijo algo, le llenaron todo. No me acuerdo cuál es. Habían dos. Me acuerdo que Mariela me había explicado
por si acaso la gasolina es así, pero a nosotros le decimos así. Yo, ese es al revés. Bueno, sí, ahí está Mariela que me dijo, me explicó, pero yo estaba conversando. Sí, era petrolera y le echamos la gasolina, creo. Bueno. La cosa es que empezó, la camioneta empezó, trac, 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 trac. ¿Qué combustible le has echado? Porque me acordé de las palabras de Mariela. Me dijo cuál, pero yo seguí en la duda, no estaba segura. Ay, Dios mío, seguro que no es el correcto porque la camioneta se está atracando. Obviamente dijimos, vamos a orar y empezamos a orar. Y yo estaba ahí manejando, pasaban los kilómetros. Fue en un momento de verdad que estábamos aterrados porque estábamos ya en el peor momento. O sea, era en la zona donde... Horrible. Y nos faltaba mucho para llegar. Y les dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ¿sigamos orando o no sigamos orando? De pronto la hermana, ya estábamos con el tanque lleno, me dijo, acabamos de pasar por un grifo. Moniquita, ¿no te parece que deberíamos parar? Y en ese mismo instante, ustedes no me lo van a creer, que ella me estaba diciendo, el Señor me dijo, vas a llegar hasta donde llegue tu fe. Al toque le dije, no voy a parar, no me vayan a insistir porque tengo que ir hasta que llegue mi fe y mi fe va a llegar hasta que lleguemos al hotel. Hermanos, aterrados, parábamos por luces, todos ya después empezamos a llegar a la ciudad, habían grifos, parábamos por momentos y yo tenía el carro así que lo llevaba, cuando de pronto llegamos al hotel. Una vez más, el Señor con su mano pródiga. Llegamos al hotel y llamamos rápidamente a la persona, al lugar donde habíamos alquilado, y después de unos minutos llegó rápidamente. Empezaron a revisar la camioneta, nos preguntó qué había pasado, le dijimos lo que había pasado, y dijo, no puede ser, lo que me estás diciendo no puede ser. Si ustedes le han echado otra gasolina, el carro no puede haber, la camioneta no puede haber estado caminando de esa manera, no puede haber, es imposible. No nos creyó, creo que se fue y no nos creyó. ¿Cuánto tiempo han estado en la carretera? 40 minutos. No nos creyó, imposible, lo que ustedes me están diciendo es imposible. Y él arrancó el carro y el carro siguió funcionando y se fue y el otro carro se regresó fueron 2 creo mecánicos. Unos días después me llegó una carta diciéndome que el motor se había malogrado por haber usado el combustible incorrecto. Si me acompañan a Salmo 145, una vez más podemos ver la mano del Señor. 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. El Señor, como siempre, fue fiel y no permitió que nos quedáramos desamparados. En medio de la nada, sí ya existían celulares, pero no había señal por donde estábamos. Él nos llevó a puerto seguro. Y hay muchos versículos más en las Escrituras. Y que Dios respondió a Ana, la madre del profeta Samuel, una mujer estéril que oró. Y el Señor hizo que tuviera varios hijos. Salmos 3:4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Lázaro, el hermano de María y Marta, quien murió, pero después de 4 días de enterrado, Jesús, el Señor, lo resucitó delante de muchas personas. Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Él siempre está allí para nosotros, ni se ha agravado su oído para oír. Pedro, que fue encarcelado y custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada uno, lo hicieron dormir entre soldados, sujetados con cadenas, y los guardas delante de la puerta lo custodiaban. O sea, imposible. Pero dice que pasó, que se presentó el ángel y tocando a Pedro de un costado lo despertó. Las cadenas cayeron de las manos y salió sin que nadie lo viera. Todas las cosas que han pasado en las Escrituras siguen pasando hoy.
porque Dios es real y es eterno. O sea, no nos tenemos que sorprender. Debemos estar siempre con corazones agradecidos. El mismo Señor Jesús les enseñó a orar, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor no se limitó a ordenarles y a enseñarles a orar. Él mismo fue un ejemplo de oración. Dice en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima, al que podía librar de muerte, fue oído a causa del temor reverente. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? Que tenemos que orar, ¿no? Y no que hagamos, como algunos dicen, ora por mí porque Dios a ti te oye. Tenemos que orar todos. Hebreos 4:16 dice, hay algo que es importante. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar, tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso hicimos. Y hallamos gracia y el oportuno socorro. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos y nos está diciendo que se quede bien grabado porque estamos terminando el año, este es el penúltimo servicio del año. Y el Señor, cosa rara, como le decía a la pastora, me ha dado una palabra así, porque yo siempre vengo con machete, ¿no? Y ahora el Señor me habló, y yo sé que lo ha hecho primeramente por mí, pero quiere que todos estemos a cuentas con Él. El Señor viene antes que termine el año y por eso nos está hablando. O el Señor quiere que estemos listos porque viene el próximo. Yo no sé, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y para terminar, quiero volver a leer el versículo donde está el título de esta palabra, para que no nos olvidemos lo que el Señor nos dice. Amos 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Tú, todos nosotros, los creyentes. Porque el Señor nos ha injertado en ese buen olivo. ¿Y qué les dijo? Buscadme y viviréis. Hermanos, yo quiero insistir en esto, que ustedes ya saben, porque es lo primero que nos enseñan, que tenemos que orar, leer la palabra y congregarnos. Por eso lo vuelvo a decir, busquemos al Señor y viviremos. Por experiencia se los digo. Cada vez que he buscado al Señor, el Señor me ha librado de todas mis angustias y se las acabo de contar. 3. Y yo quisiera eso para todos. Que todos puedan dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Y tenía otros testimonios, pero iba a ser demasiado largo. Y hay un versículo que cuando lo escuché por primera vez me remeció, no saben cuánto, Isaías 55:6. Pero hay algo que tenemos que hacer. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Como vemos, hay un tiempo, y este es el tiempo que Dios nos ha dado. No desaprovechemos esta gran oportunidad. Además, a continuación nos exhorta y dice en el versículo 7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deja tu camino y esos pensamientos que te están alejando de Dios y vuélvete a Jehová. No sigamos viviendo entre dos pensamientos. Si nos decidimos hoy, Él nos promete que Él tendrá misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces voy a insistir.
Si ustedes deciden buscar hoy al Señor en estos tiempos malos y difíciles que nos ha tocado vivir, el Señor está pronto para perdonar. Pero cada uno tiene que tomar su decisión ahora. ¿Qué hizo Ezequías para que el Señor lo escuchara? Oró. Y el Señor le agradó. Ezequías sabía que estaba cercano y no desaprovechó esa oportunidad. Y tú que estás escuchando, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo como si estuvieras en tu mejor momento espiritual? ¿Estás viviendo en tu mejor momento espiritual? ¿O realmente te estás dando cuenta que estás necesitando al Señor más que nunca? Y que no quieres perder esta gran oportunidad que el Señor te está dando. Hermanos, despierten. El Señor Jesús está en medio de nosotros y está buscando corazones sinceros, corazones que vivan para agradarlo. Creo que es el momento de comprometernos. Estamos a puertas de empezar un nuevo año. ¿Has cumplido todas las cosas que te habías pensado que ibas a lograr en el Señor? Debemos de comprometernos y prometerle que vamos a buscarle cada día. Y ahora, mientras estamos entonando este cántico, les pido que pasen. No tengan vergüenza. Yo soy la primera que tengo que decir y reconocer que he estado divagando entre dos pensamientos, con tantas cosas, tantos problemas, las noticias que nos ha tocado de vivir. Estamos en los últimos tiempos. La aguja del reloj está ya casi las 12. Pero pasen adelante los que están arrepentidos de sus pecados y que verdaderamente han decidido que van a buscar a Dios con todo su corazón, porque yo estoy decidida a hacerlo. Y juntos digámosles que lo buscaremos porque nuestra alma lo anhela y tiene sed de Él.